Gracias. Aprecio el que me hayan invitado aquí a hablar y me encanta esta iniciativa, sobre todo sobre estos temas, que haya un debate público sobre varios aspectos del proceso de paz. Y lo que está ocurriendo en esta sala, en cierta medida, es uno de los temas de los que voy a comentar, que encuentro que son esenciales en la forma de afrontar el pasado en cualquier conflicto en la sociedad. Quisiera comenzar diciendo que cada sociedad es distinta. Y como dijo Kieran, yo soy de Sudáfrica originalmente, me fui a Irlanda del Norte y en Sudáfrica estuvimos mucho tiempo diciendo que nuestro conflicto era muy distinto, único, y entonces una vez habíamos conseguido la paz, entonces nos repartimos por todo el mundo para convencer a todo el mundo de que todos eran igual. No, la verdad es que no creo que todos los conflictos son iguales. Ahora que llevo viviendo más de 10 años en Irlanda del Norte, es que cada año que vivo allí creo que entiendo menos el conflicto. Cuando llegué allí creía que lo entendía realmente bien. Y en cuanto más tiempo pasas allí, pues más te das cuenta, más ves, y ya he estado aquí varias veces también, y no creo que las situaciones son las mismas, pero sí creo que podemos hablar de algunos temas generales que han surgido en distintas sociedades. Sobre el tema de la complejidad, lo que creo que es interesante es que lo que hace el conflicto es que crea simplicidad. Nos ayuda a definir quién nos parece que es bueno, quién nos parece que es malo, quién está haciendo las cosas bien, quién hace las cosas mal. Entonces, en muchos sentidos tiene que ver con simplificar, y la paz y la reconciliación y afrontar el pasado tiene que ver con la complejidad, y por eso se convierte en uno de los elementos más difíciles de cualquier proceso de paz. Y me han pedido que hable de cómo afrontar el pasado. En Sudáfrica se llevaron a cabo varios procesos. Lo que mejor se conoce es la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero en Irlanda del Norte todavía estamos luchando con la forma de afrontar el pasado, y no hay un consenso sobre cómo afrontar el pasado. Así que lo que voy a hacer en esta presentación es brevemente explicar lo que yo entiendo que es afrontar el pasado, y de estas distintas experiencias, algunas que han funcionado y otras que no han funcionado, voy a hablar de 6 lecciones que para mí a lo largo de muchos años han surgido de estos procesos en lo que se refiere a cómo tratar el pasado. Así que, ¿qué es tratar el pasado? Para mí, afrontar el pasado, es un proceso de abordar unos temas inacabados, y sobre todo lo que son las violaciones de derechos humanos. Hay muy pocas sociedades que han sufrido la violencia donde no han surgido vulneraciones de los derechos humanos. Y entonces suelen ser puntos de referencia que utilizan las personas, bien para mantener el conflicto o si están tratando de conseguir la paz, para conseguir la paz. Por supuesto, las personas en las comunidades están tratando con el pasado continuamente, así que si uno es una víctima del conflicto, siempre está tratando del pasado. En el aniversario de la muerte de la persona cercana a nosotros, entonces tenemos que abordar lo que ocurrió anteriormente. Así que es esto algo que nos está ocurriendo alrededor de nosotros, pero en esta presentación de lo que quiero hablar es de una serie de esfuerzos estructurados para abordar el pasado. Esto pueden ser distintas iniciativas, formas estructuradas que como sociedad podemos utilizar para abordar estas situaciones de derechos humanos. Por ejemplo, trazar una línea o olvidar puede considerarse un enfoque estructurado. Algunos podríamos utilizarlo como estrategia. Y lo que es interesante es que en Sudáfrica, cuando teníamos las discusiones las conversaciones sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, decíamos, mira, España, después de la guerra civil no tuvieron un proceso de verdad y esta sociedad parece que ha progresado. Y esto era en los años 90. Y como sabemos ahora, estos temas han vuelto y se están produciendo pues cierto conflicto social. Así que yo creo que, aunque olvidar o trazar una línea
y puede ser una estrategia, la verdad es que al final no tiende a no funcionar. He trabajado en un proyecto en Irlanda del Norte que se llama Healing Through Remembering, que es reparación a través del recuerdo, y que habla del proceso como algo que es activo e intencionado, o sea que es una forma consciente de afrontar el pasado. Las violaciones de derechos humanos, la destrucción que ha podido ocurrir en la sociedad. Otra cosa de la que voy a hablar es la justicia transicional. Y para mí la justicia transicional es un componente de un proceso mucho más amplio de afrontar el pasado. Así que para mí la justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino un tipo de justicia que nos ayuda a tratar en sociedades que están en transición. Y a veces pienso que la transición es cuando no se han acabado de establecer las reglas del juego. Así que es un espacio donde exactamente cómo funcionarán las cosas es algo que sigue en algún tipo de flujo. Y en este contexto, aplicar la justicia puede ser bastante difícil. Así que para mí la justicia transicional está asociada con unos mecanismos muy concretos. Por ejemplo, las persecuciones o las depuraciones con personas que han estado implicadas en sacando de la función pública a personas que han estado participado en algunos temas de violencia y así. Y en Irlanda del Norte, a través de este proyecto de Healing Through Remembering, de reparación a través del recuerdo, miramos de las distintas formas en las que en Irlanda del Norte se podía afrontar las formas las distintas formas para afrontar el pasado. Y surgieron se identificaron 14 formas. Y esto va más allá de unos mecanismos legales. Así que las personas hablaban, por ejemplo, lo importante de contar historias, de oír oralmente lo que había ocurrido en los museos de memorias, exposiciones y arte, las conmemoraciones públicas y colectivas, los días de recuerdo, los procesos de recuperación de la verdad, como las comisiones de la verdad, los juicios y las investigaciones, los proyectos comunitarios, el apoyo a las víctimas, la investigación y el desarrollo de políticas sociales, la compensación y la reparación, el Centro para el Recuerdo y el autoexamen de instituciones y también el pedir perdón. Si tuviera todo el día, pues les hablaría de todos estos temas, pero la verdad es que no tengo tiempo. Así que, habiendo dicho esto, ¿cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender sobre esto? Y voy a destacar 6 lecciones. La primera, que cuando yo me fui a Irlanda del Norte me preguntaban siempre, cada vez que tenía una entrevista con los medios de comunicación, como era de Sudáfrica, lo primero que me decían es si Irlanda del Norte necesitaba una comisión de la verdad. Y mi respuesta era decir: creo que primero, en principio, hay que decidir si queremos abordar el pasado, afrontar el pasado o no. Y si decidimos que lo queremos hacer, pues una comisión de la verdad puede ser uno de los mecanismos. Pero empezar hablando de los parámetros estrechos de un mecanismo, entonces pues no vamos a poder abordar de una forma global la forma de afrontar el pasado. Así que afrontar el pasado es algo mucho más amplio que simplemente una comisión de la verdad. Y tenemos múltiples estrategias a distintos niveles, individuales, comunitarios, políticos, y también es un proceso a largo plazo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque significa que podemos afrontar el pasado dentro de un contexto donde no tenemos un acuerdo final. Hay trabajo y creo que Irlanda del Norte es un buen ejemplo donde en ausencia o incluso de un acuerdo y en ausencia de cualquier acuerdo sobre un proceso de recuperación de la verdad, puede ocurrir. O sea que, aunque tuvimos una comisión de la verdad en Sudáfrica, había víctimas que no habían pasado por el proceso. Hay problemas con reparaciones que todavía no se han logrado. Así que sí,
no es cuestión de decir vamos a conseguir un mecanismo con el que vamos a poder afrontar el pasado. Y en algunos momentos el problema es que la gente busca este mecanismo único en lugar de mirar todos los distintos mecanismos que existen. Entonces, en Irlanda del Norte, el proceso de Healing Through Remembering, de reparación a través del recuerdo, pues ha reunido a distintos agentes de la sociedad civil, la Iglesia, los agentes sociales, y ha creado una serie de discusiones, conversaciones sobre formas, debates sobre cómo afrontar el pasado. Y entonces se han establecido 5 modelos para una comisión de la verdad. Han pensado en cómo se podría tener un museo del recuerdo. Incluso se han recogido una serie de objetos que en su día podrían exponerse en este museo. Y esto es todo en la ausencia de un acuerdo definitivo. Y en Sudáfrica, por ejemplo, muchas ONGs recogieron declaraciones de distintas personas que después se convirtieron en insumos de, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero lo importante es tener ese primer debate. Si en principio estamos comprometidos de tratar de abordar todas las necesidades pendientes del conflicto. La segunda lección es que las distintas realidades políticas determinan a menudo los tipos de enfoques que hay que tomar. No hay una talla única y siempre incluye algún tipo de compromiso. Cuando buscamos la simplicidad, esto es algo que las personas no quieren oír. Si pensamos en Sudáfrica, en el contexto sudafricano, aunque se habla de un compromiso, el ANC, el Congreso Nacional Africano, era mucho más potente en las negociaciones que el Partido Nacional, que estaba perdiendo el poder. Estamos hablando de un equilibrio de 65-35, no era 50-50, tampoco era 70-30. Y lo que esto significaba es que el partido que estaba abandonado el poder no se podía conceder amnistías, pero tampoco era posible pensar en procesar a todas las personas implicadas en el proceso. Entonces, de ahí vino la Comisión de Verdad y Reconciliación, donde aquellos que habían cometido unas violaciones de los derechos humanos y recibían una amnistía a cambio de la verdad. Entonces, el equilibrio de poder determinó cómo se condicionaba el proceso. Y si examinamos a Irlanda del Norte, donde el equilibrio de poder es más equitativo, el proceso de liberación de presos se les libera con una especie de licencia, o sea que no existe esta amnistía global, porque hay un equilibrio de poder. Por el otro lado, para muchas víctimas, les gustaría tener la justicia absoluta, la justicia a través de los tribunales y que las personas pagaran por todo lo que habían hecho. Y uno podría pensar, por ejemplo, en Nuremberg, que es un caso donde ha ocurrido este tipo de cosas. Entonces, tenemos que pensar en estas realidades políticas y tienen que ser pertinentes. Una amnistía global, no solo por los equilibrios del poder, sino también por los movimientos internacionales que tratan de evitar las amnistías, es algo poco probable. Probablemente un proceso condicional o condicionado es más posible. Y probablemente ocurra algún tipo de justicia, pero esa justicia completa normalmente no puede ocurrir. Cuando participamos en estos procesos tenemos que pensar con una visión mucho más amplia y con un objetivo mucho más amplia. Las víctimas, por supuesto, son centrales en estos procesos y tratar con el pasado tiene que ver con la sociedad. No es solo la necesidad de estos grupos. Así que tenemos que ver qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de historia queremos enseñar a nuestros hijos, cómo queremos evitar que esto vuelva a ocurrir. Y al tratar
con los procesos del pasado es una cuestión de abordar estas cuestiones mucho más amplias, la utilidad social, en lugar de las cuestiones más estrechas sobre las necesidades de las víctimas y los combatientes, que también tenemos que abordar, por supuesto, pero tratar el proceso normalmente tiene que ser mucho más amplio. Entonces, si pensamos en Irlanda del Norte, lo que ha sido muy útil en nuestro proceso es aceptar que había distintas dimensiones en el conflicto y que necesitamos tratar con la relación entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Necesitábamos ver a las necesidades de las personas en Irlanda del Norte y la República Irlandesa y las nociones entre las personas dentro de Irlanda del Norte. Y eso era lo que estructuró el acuerdo, pero también era uno de los aspectos clave que hacía que ahora sea muy difícil tener una comisión de la verdad en Irlanda, porque la dimensión irlandesa británica se han visto de alguna manera como agentes externos del proceso. Y si tuviéramos un proceso de la verdad, tendríamos que tener a todos los implicados, el gobierno británico, el gobierno irlandés, todos los grupos paramilitares. Y esto es una lección esencial del proceso sudafricano, que todo el mundo tiene que participar en el proceso. Así que este tipo de mentalidad es importante porque necesitamos una implicación social y política para poder tratar cualquier proceso de estos. Puede ser vertical, de arriba abajo, de abajo arriba. Por ejemplo, en Guatemala la Iglesia tenía el proyecto REMI, las declaraciones en la ausencia de un proceso gubernamental. Así que todos los interesados tienen que formar parte de estos procesos. Y esto puede ser una fuerza, pero también puede ser un obstáculo o algo que hace muy difícil que se logren resultados. Y también hay que pensar en las instituciones en estos procesos. Así que es cuando yo hablo de la complejidad, porque cualquier situación de conflicto no siempre tiene que ver con combatientes y víctimas. En Irlanda del Norte tiene que ver con las iglesias, en distintos tipos el poder judicial. Si pensamos en Sudáfrica y el apartheid y la exclusión, también tenía que ver con la comunidad empresarial, la profesión médica, que no miraba, que en un momento dado hacía caso omiso de la tortura. O sea que afrontar el pasado a veces tiene que ver con las instituciones. Y una cosa de la que no se suele hablar en Sudáfrica es que también había unas audiencias institucionales. Había una audiencia para los medios de comunicación y los periodistas tenían que testificar cómo habían informado sobre la violencia en el pasado, cómo habían descrito de una forma distinta las acciones de los negros y de los blancos. O había, por ejemplo, también hubo una audiencia de la profesión médica y cómo asistieron a las víctimas durante el proceso. Así que también tenemos que pensar en las instituciones. La cuarta lección es que necesitamos buscar la complejidad y necesitamos aprender a vivir con distintas visiones del pasado mientras, y esto es importante, estrechamos las mentiras permisibles. Y es que cuando entramos en cualquier proceso de afrontar el pasado, la búsqueda de la verdad absoluta va a ser muy difícil. Es muy difícil encontrar una verdad absoluta cuando tenemos narrativas distintas. Entonces, lo que hay que hacer es limitar las mentiras que se pueden considerar permisibles en la sociedad. En Sudáfrica, por ejemplo, uno de los temas del estado de apartheid era la violencia que ocurría entre los distintos grupos de liberación, que era la violencia entre negros, que era como una forma útil de describir el conflicto. O sea, como si describiéramos a la Segunda Guerra Mundial como la guerra entre blancos. Entonces, lo que enseñábamos a través de estos espacios es que el Estado estaba detrás de estos grupos y los estaba financiando. Y esto nos permitió ver el debate de una forma ligeramente distinta. Así que lo que necesitamos hacer no es necesariamente encontrar una verdad y una narrativa, sino diseñar los procesos de forma que puedan dejar que las narrativas complejas del pasado vayan surgiendo. Y esto se puede hacer a través de procesos informales. Por ejemplo, en Irlanda del Norte había una contestación, una disputa en donde teníamos
una comunidad local que fue a un memorial de la guerra, y lo que podían enseñar es que un gran número de estas personas que sirvieron en el ejército británico eran irlandeses. Y lo que hicieron fue crear un sentido de complejidad sobre cómo entendían este tema. O en Sudáfrica, durante la Comisión de la Verdad, uno de los casos con los que yo trabajé y fue muy difícil para mí es que trabajamos con una mujer cuyo hijo era un joven, un adolescente que había muerto, había estado en la cárcel varias veces como activistas y siempre le pareció que la policía había matado a su hijo. Y lo que resultó de la Comisión de la Verdad eran que sus camaradas de su propia organización eran los que le habían matado porque pensaban que era un espía. Y aunque esto es una historia trágica y horrible, creó un sentido de complejidad de que el pasado no era simplemente una historia de buenos y malos, sino que había muchos grises, y lo que ocurrió de la Comisión de la Verdad es que el Estado apartheid estaba a veces haciendo explotar bombas y entonces acusando a la ANC. O sea que la guerra sucia empezó a surgir y eso hace que las cosas sean muchísimo más complejas. Y pienso que esto es una parte positiva de la construcción de la paz y no una parte negativa. También tiene que ver con humanizar las víctimas. Entonces, en Irlanda del Norte llevamos a cabo una investigación para ver si podíamos encontrar un día que fuera el día del recuerdo y tenía que ser un día que no fuera el aniversario de ninguna persona que hubiera muerto. Y encontramos que no había ni un solo día en el año donde alguien no hubiera muerto. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, del impacto, de la profundidad del impacto del conflicto, eso desde alguna forma puede ayudar a transformarnos. En lo que se refiere a la lección número 5, necesitamos buscar nuevas formas de enmarcar el conflicto y crear los espacios donde podemos hacerlos. Y los símbolos, como sabemos en todos los conflictos, son tremendamente importantes. En Irlanda del Norte tuvimos ya esta discusión. Algunos hablaban de criminales, otros, las mismas personas llamaban presos políticos. En Irlanda hablamos si Irlanda del Norte son los condados ocupados o una provincia del Reino Unido, y entonces puedes utilizar distintas palabras para describir lo mismo. Y en este proyecto, el de Healing Through Remembering, de la reparación a través del recuerdo, tardamos casi 3 meses en decidir cómo nos íbamos a referir a Irlanda del Norte y el conflicto. Había quien lo llamaba una guerra, había quien lo llamaba una insurrección criminal, y al final tuvimos que un nuevo eufemismo que era el conflicto sobre y dentro de Irlanda del Norte. Pero el proceso, lo que fue interesante fue el proceso de llegar a ese acuerdo, de forma que nos podíamos referir a un tema de distintas formas y aprendimos a entendernos los unos a los otros. Y creo que se ha hablado en la sesión anterior, se han hablado, por ejemplo, de estos terroristas que fueron a las escuelas a hablar de sus problemas, estos combatientes. Entonces, esto es lo que crea este conflicto. La lección número 6 es que necesitamos confianza y necesitamos crear y construir confianza a todos los niveles, y que la honestidad en la participación es vital para mantener la confianza. Y lo que tenemos que hacer es conseguir una evaluación. Y uno de los retos que tenemos en Irlanda del Norte, que es algunos grupos de víctimas que son muy pragmáticos, se han dado cuenta de que la víctima absoluta para sus víctimas no es posible. Han tratado de llevarlo al Tribunal Europeo. Algunas víctimas van a morir antes de que terminen estos procesos y necesitan una forma alternativa de que las personas consigan información y que consigan que se escuchen a sus historias. Tenemos otros grupos de víctimas donde los líderes de estos grupos están diciendo a su gente: vais a conseguir vuestra justicia, vais a conseguir vuestro día en el tribunal. Y para mí esto no es honesto. Tenemos que ser honestos y darnos cuenta dónde está nuestra situación y qué es lo que necesitamos hacer. Y si queremos continuar existiendo en este tipo de realidades, no creo que
vamos a poder progresar en este paso. Y esto lo convierte en un paso tremendamente difícil, porque en Irlanda del Norte hubo un proceso hace unos años y preguntaban a las personas si pensaban que había una necesidad de una comisión de la verdad. Un poco más del 50% creían que era una buena idea, pero un 83% decían que nadie iba a contar la verdad. O sea, que había una sensación de falta de confianza en el proceso. Así que una forma clave de afrontar el pasado es crear una confianza. Entonces puede ser un reconocimiento del dolor y el sufrimiento, puede ser a través de unas formas formales de pedir perdón o unas reuniones informales. En algunos casos simplemente tiene que ver con cesiones ante distintos grupos. Y para las víctimas puede que sea simplemente una cuestión de tener en cuenta, tomar en serio sus necesidades. Así que afrontar el pasado necesita esto. No sé si yo he podido dar una ruta clara, pero creo que esos son los desafíos que necesita.